no recuperó las fuerzas. De László Krasnaorkeit, el nieto del príncipe Genji, no recuperó las fuerzas. Apretando el pañuelo en la mano, concibió durante un rato la esperanza de que se le acercara alguna persona perteneciente al monasterio, pero cuando quedó claro que esperaba en vano allí fuera, prosiguió su camino confiado en encontrar a alguien en alguno de los santuarios y se dirigió hacia el más próximo. El más próximo era el pabellón de la enseñanza, de modo que al llegar a la entrada se quitó la asjeta y, llevándolas en la mano, entró descalzo o, para ser precisos, con los tradicionales tabi blancos que le cubrían los pies, en el orden mudo del santuario, y mientras admiraba la absoluta pulcritud que reinaba allí dentro, las líneas paralelas de los cojines colocados para sentarse, la repetición regular de las columnas en la simple simetría del edificio, la belleza de la mesilla baja, situada al lado del monje encargado de la vigilancia, con la vajilla del té guardada en su estante, con el incienciario y, colocado a su lado, el rollo de bambú en el que se custodiaban las varillas para hacer humo, mientras aún comprobó con una mirada de reconocimiento que todo, hasta lo más nimio, estaba en su sitio, incluido el cojín para el director de las ceremonias y, un poco por delante, puestas con exactitud y naturalidad al alcance de la mano derecha, las dos maderas que, al golpearse, señalaban el comienzo y el final de la meditación, que también estaban allí la inquin, la pequeña campana de bronce con la almohadilla de seda noble y la barra para tañerla, al igual que los dos gigantescos pilares principales del altar de Buda, radiantes de oro y calma. Comprobó, pues, que todo estaba en perfecto orden. Observó en un estado de continuo mareo que, tal como era de esperar, todo el espacio había sido limpiado a fondo, pues por el revestimiento de papel opalino de las Shohid y Fusuna se filtraba suficiente luz para proporcionar un poco de claridad y para que él pudiese, por tanto, llegar hasta la salida trasera del santuario, porque, como no había ni un alma en el interior, él solo podía hacer eso, allí, en el pabellón donde no podía permanecer más tiempo, solo podía atravesarlo, ni más ni menos, y, para colmo, cuando hizo ese recorrido y llegó al otro lado, ya no se le ocurría ningún pensamiento, pues notaba que se quedaba sin fuerzas, que ya no podía más, que debía descansar, hacer posible cuanto antes en el primer lugar que encontrara. Salió, por tanto, del pabellón, volvió a ponerse la asjeta y se dirigió por un corredor cubierto a un templo secundario, pequeño y de apariencia más modesta, con la intención de buscar el punto más alejado y tranquilo de la terraza de madera que transcurría a lo largo de un diminuto jardín, que se alzaba más de 1 metro sobre la superficie de esta pequeña zona ajardinada y que era, de hecho, la prolongación del suelo del templo hacia el exterior, hacia el jardín. Allí se sentó, apoyó la espalda en una columna, se enjuagó la frente sudorosa y, cuando en el benéfico silencio que lo acogió le llamó la atención el rumor primaveral de un arroyuelo que fluía en las proximidades, cerró finalmente los ojos y aún pensó en la posibilidad de dormir un poquito, aprovechando esa paz y tranquilidad. Pero no se durmió, sino que perdió el conocimiento. De hecho, ni un segundo tardó la sangre en desaparecer de su delicado y pálido rostro, y su cuerpo, inclinado hacia un costado, se deslizó hacia abajo junto a la columna.
se golpeó la cabeza con fuerza en el suelo de la terraza y allí se quedó, ladeado e inmóvil. El kimono se le abombó y se le arrugó en la espalda. Una de las jetas se le cayó del pie y solo los dedos de la mano derecha se le movieron un rato antes de quedar rígidos como, al pie del jingot, los músculos de aquel perro apaleado hasta la muerte. Se abrieron poquito a poco los dedos y así, abiertos, se petrificaron de tal modo que de aquella mano tendida se deslizó finalmente el pañuelo de seda que hasta entonces tenía bien apretado, se agitó ligeramente y cayó sobre el polvo del jardín.